En lo profundo del corazón del mundo de las artes marciales mixtas, se encontraba un luchador excepcional llamado Islam Makhachev. Nacido y criado en las montañas de Dagestán, este campeón ligero de la UFC se había ganado a pulso su lugar en la élite de las MMA. Desde pequeño, Islam demostró su destreza en el grappling, dominando a sus oponentes con llaves y sumisiones. Pero a medida que crecía, su habilidad para noquear a sus contrincantes también se volvía evidente. Conocido por su estilo de lucha completa, Islam abrazaba el término artes marciales mixtas, con cada victoria que obtenía. Su entrenamiento comenzó desde una temprana edad, bajo la tutela de su entrenador Abdulmanap, el padre y mentor de Khabib Nurmagomedov. Con años de arduo trabajo y dedicación, Abdulmanap le dijo a Islam que si entrenaba duro, se convertiría en campeón. Y así fue. La carrera de Islam en las MMA comenzó como un peligroso especialista en grappling, pero su increíble progreso le permitió destacarse en todos los aspectos del combate. Sus oponentes lo subestimaban, hasta que él demostraba su versatilidad tanto en el suelo como de pie. Durante los siguientes 4 años, Islam dominó a todos y cada uno de sus oponentes, dejando una estela de derrotas por el camino. Su determinación y valía se vieron reflejadas en su impresionante récord de 11 victorias sin derrotas, lo que llamó la atención de la UFC. En su debut en la UFC, Islam se enfrentó a Leo Kuntz, quien también hacía su debut en la organización. ¿Primera vez? Sin sorpresas, Islam dominó a Leo en el suelo y lo sometió con un triángulo en los últimos segundos del tercer asalto. Fue una muestra de su superioridad y talento innegable. ¡No, hombre! A veces soy una cosa, pero bárbara. A medida que Islam avanzaba en la UFC, su estilo de lucha llamó la atención de todos. Sus habilidades en el grappling eran inigualables, y su capacidad para controlar a sus oponentes en el suelo se volvía cada vez más impresionante. Sin embargo, algunos críticos señalaban que Islam era demasiado conservador y que debía buscar finalizaciones. Después de una derrota en octubre de 2015, Islam decidió tomarse un año de descanso para centrarse en mejorar su defensa en el grappling y en striking. Volvió más disciplinado y agresivo, dispuesto a demostrar que podía terminar las peleas de diversas formas. En su regreso, se enfrentó a Chris Wade, otro luchador de élite en la lucha. Siguiendo los consejos de su entrenador, Islam no perdió tiempo en derribar a su oponente y someterlo en varias ocasiones. Aunque Wade demostró ser un oponente digno, Islam se llevó la victoria por decisión unánime. A partir de ese momento, Islam siguió acumulando victorias impresionantes. Sus oponentes no podían con su dominio en el suelo, e incluso aquellos que trataban de evitar su grappling terminaban siendo presa fácil para él. Cada victoria que obtenía, aumentaba la confianza de Islam en su juego en el suelo. A pesar de algunas críticas que recibió por sus decisiones seguras, él sabía que estaba en el camino correcto. Su actuación en el UFC era imparable. Con knockouts y sumisiones en su expediente, Islam demostró que era un rival temible en todos los aspectos del combate. Su agresividad y habilidad en el suelo lo convirtieron en un contendiente aterrador para cualquier oponente que se le presentara. En su camino hacia la cima, Islam enfrentó a adversarios difíciles y experimentados. En cada pelea, dejaba claro por qué merecía estar en el octágono de la UFC y por qué tenía derecho a pelear por el título. Después de una impresionante racha de 10 victorias consecutivas, la UFC finalmente le dio a Islam la oportunidad tan esperada, una pelea por el título contra Charles Oliveira. El público estaba ansioso por ver la batalla entre dos expertos en jiu-jitsu brasileño. Pero Islam no se intimidó. Estaba confiado en su capacidad para superar a cualquier oponente, incluso a un campeón como Oliveira. Su experiencia, fuerza y habilidades en el suelo le otorgaban una ventaja sobresaliente. La pelea fue un espectáculo tenso, con ambos luchadores demostrando su destreza en el suelo y de pie. Sin embargo, fue Islam quien sorprendió a todos al atrapar a Oliveira con un triángulo letal en el segundo asalto. La victoria fue suya, y se ganó el derecho de ser coronado como campeón. Ahora, Islam Makhachev ha subido al trono de los pesos ligeros. Su camino hacia la cima ha sido largo y lleno de desafíos, pero él ha demostrado su valía en cada pelea.
Con su estilo de lucha excepcional y su determinación inquebrantable, no hay duda de que el reinado de Islam en la UFC será inolvidable. Islam y Volkanovski, dos de los campeones más dominantes y completos de la UFC. Islam hace su primera defensa del título y reta al actual número 1 en la clasificación libra por libra, acordando enfrentarlo en su ciudad natal. Se anticipa que la pelea será reñida, pero Islam comienza fuerte, derribando a su oponente y controlándolo en el suelo. Aunque Volkanovski logra recuperarse en el quinto asalto y lanza potentes golpes desde la guardia, muchos fanáticos piensan que basándose en el daño infligido, Volkanovski merece la victoria. Sin embargo, Islam se lleva la decisión y retiene su título. Aunque Volkanovski queda insatisfecho con el resultado, reconoce el talento de Islam y tal vez puedan enfrentarse nuevamente. Originalmente, el enfrentamiento estaba programado para ser una revancha entre Islam y Oliveira, pero Oliveira se lesiona y Volkanovski acepta el desafío en una corta notificación de 2 semanas. Islam muestra confianza en sí mismo y en sus habilidades, mientras señala que no necesita del apoyo de la multitud para ganar. En el combate, Islam buscará terminar la pelea y aclarar cualquier duda sobre la decisión anterior. La pelea se lleva a cabo, y en un momento clave del primer asalto, Islam conecta una potente patada a la cabeza que lleva a la victoria. Islam se mantiene como el campeón indiscutido de peso ligero de la UFC y agradece a sus fanáticos por su apoyo constante. Él cree firmemente que es el mejor peleador del mundo en este momento y está agradecido por su segundo hogar en la UFC. El público puede tener opiniones a favor o en contra, pero Islam se consolida como una figura dominante en su división. Ahora, quiero hablarte de aquel que con sus técnicas de entrenamiento y formas de pelear, cambió el UFC por completo, y que por cierto fue quien le enseñó a Islam todo lo que sabe. Me refiero a Abdulmanap Nurmagomedov. Aquí tienes el video para que lo veas ahora mismo. Espero que lo disfrutes. Para más contenido como este, simplemente suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario y compártelo. Hasta la próxima.